Hola amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast para hablar de todo un poco. Y bueno, recientemente hice una pequeña encuesta en las redes sociales. Por cierto, sigan la nueva cuenta del podcast directamente @Cuéntamelo Todo P, donde vamos a estar subiendo todas las cápsulas de todos los episodios para evitar que se pierdan pues en mi otra cuenta donde hay más información, obviamente también, ¿no? Y bueno, hicimos esta encuesta para ver de qué quieren hablar. Hemos hablado de todo y yo creo que el 90%, aparte de mandar preguntas, mandaron estos dos temas: endometriosis y ovarios poliquísticos. Esto es un reto, tanto para las pacientes como para el médico. No solamente entenderlo, sino entender cómo funciona, entender a la paciente, porque son pacientes que muchas veces son incomprendidas ambas. Las mismas condiciones son incomprendidas, digamos, la base y por ende los tratamientos. Entonces, muchas personas querían hablar de estos temas porque realmente pues hay de todo en la calle y aquí vamos a hablar la verdad. Como siempre les digo, aquí vamos a derribar todos esos mitos que andan por ahí. Entonces, bueno, como decía, pues son dos condiciones muy incomprendidas y realmente ambas tienen mucho que ver con el metabolismo, la alimentación, la actividad física. Yo, como siempre digo, aquí parezco disco rayado con este tema, pero es que realmente cada vez nos estamos dando más cuenta cómo repercute en nuestro estilo de vida, en nuestra salud, y todo el mundo asocia que la diabetes, que la hipertensión, que el colesterol, pero nosotras las mujeres que somos hormonas, ¿cómo afecta todo esto? Nuestros ciclos menstruales, el dolor, la inflamación. Entonces, vamos a empezar con endometriosis. Si bien cada una de estas condiciones, ovario poliquístico y endometriosis, son diferentes en cuanto a sus síntomas y, digamos, sus manifestaciones, pues realmente son dos condiciones que tienen mucho que ver, como decía, pues con cómo vamos a llevar nuestros estilos de vida. Y vamos a empezar entonces a conversar sobre la endometriosis y cómo se manifiesta y qué podemos hacer para mejorarla. Entonces, como dije, pues son pacientes que tienden a ser muy incomprendidas. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor. Ahora, ¿pero por qué pasa? Ahora, quiero que me llegan las pacientes al consultorio: doctora, ¿cómo yo sé si realmente tengo endometriosis? Doctora, ¿por qué me duele tanto con la menstruación? Entonces, realmente es una condición que a ciencia cierta, hay muchas teorías, pero a ciencia cierta una causa específica no se ha determinado. Sabemos que está muy involucrado el tema genético, no necesariamente que sea hereditario, pero hay una predisposición si tienen familiares que la han padecido. Hay pues varias teorías, como decía, de que también hay células que se replican en otro lado del cuerpo, y bueno, no vamos a entrar aquí en una clase de fisiología, pero en resumen, ¿qué es la endometriosis? El endometrio es el tejido interno del útero. Ese tejido es el que todos los meses crece para, realmente su función es ser el albergue o digamos el sitio de implantación del embarazo dentro del útero. Cuando no nos embarazamos, ese es el material que al final se bota en la menstruación, al final del ciclo, digamos inicio del ciclo siguiente. Entonces, ese material o esas células endometriales en la endometriosis, como su nombre lo dice, están localizadas en otros sitios del cuerpo, fuera de esa cavidad interna del útero, y por ende, todos los meses, así como se estimula dentro del útero para, digamos, sangrar y uno siente los cólicos y la cosa, todo ese tejido que está afuera, que puede estar en los intestinos, puede estar en la cavidad pélvica como tal, puede estar hasta en los riñones, en sitios tan raros se puede ir la endometriosis como pulmones, cerebro. Eso es raro, pero puede ocurrir. Entonces, todas esas áreas, todos los meses, así como se estimulan dentro del útero, se estimulan afuera, se inflaman, sangran, y las pacientes por ende sienten dolor, inflamación y pues a veces otros síntomas. Entonces, no. Tener cólicos que te incapaciten, tener cólicos que no te dejen hacer tu vida normal, no es normal, ¿ok? Sí es cierto que uno puede tener cólicos porque, digamos, al útero se inflama un poquito, se aprieta para botar ese material que estamos diciendo que crece todos los meses, y al no embarazarte el cuerpo lo debe botar. Entonces, no es normal que tus cólicos no te permitan hacer tu vida diaria. Hay que entonces evaluar si puedes estar padeciendo de este tema de endometriosis. Como decía, se pueden localizar estos tejidos hasta en lugares como el intestino, por ejemplo, y pueden infiltrar e incluso causar una obstrucción intestinal. Dato curioso, pues muchas veces los cirujanos, por ejemplo, van a operar una paciente que está obstruida. Me pasó, mi esposo es cirujano, saludos para mi esposito, por ahí lo traemos a hablar.
opera una paciente por una obstrucción. Se obstruyó, hay que operarla, hay que liberarle la obstrucción del intestino. Y cuando va a ver, la obstrucción la estaba causando un masacote de algo que no sabían qué era, si era un tumor, no era un tumor. Y cuando regresa el resultado, era endometriosis en el intestino, lo que le causó a la paciente una obstrucción que casi se perfora el intestino. Entonces, cuando me manda a la paciente para que yo le dé el seguimiento, ella me conversaba que tenía años, una jovencita de 40 años, y ella me decía, pero doctora, es que yo tengo años con dolor y dolor y dolor, y siempre me decían que los cólicos son normales. Entonces, dolores que te causen otros síntomas, ¿qué otros síntomas? Que cuando tienes la regla empieces además con, digamos, constipación, que cuando tienes la regla no puedes ir bien al baño, o por el contrario, te da diarrea, te da dolor para ir al baño, a veces las pacientes pueden sangrar cuando tratan de ir al baño, dolor para orinar, incluso como estos tejidos se pueden poner incluso dentro de las mismas paredes del útero o en la parte posterior, al momento de tener relaciones, al momento de la penetración y golpear ahí esas áreas, la paciente le duele. Entonces empieza el tema de la relación de pareja. No quieren ni que las toquen porque les duele. Entonces muchas veces también por esta parte son incomprendidas, porque obviamente pues no va a ser satisfactorio tener relaciones si siempre tienes dolor. Entonces este es otro síntoma, dolor con las relaciones sexuales. Importante, obviamente a veces una que otra posición uno se puede lastimar, pero no es que es el denominador común que tengas dolor cuando tienes relaciones. Entonces aquí hay que revisar. Entonces también la endometriosis puede afectar, por ejemplo, el ovario. Puede haber un quiste de lo que se llama endometrioma, que es un quiste chocolate, que es como una sangre ahí coagulada. Volvemos al tema de que esto es material que usualmente se bota como sangre al final para la menstruación. Pues en el ovario puede crecer ese quiste de sangre y eventualmente esa sangre como que se coagula y se ven lo que se llaman quistes de chocolate o endometriomas. Entonces esta es otra manifestación de la endometriosis. Entonces muchas veces las pacientes cuando les dicen que uno puede tener la sospecha de endometriosis se asustan porque dicen no va a poder tener bebés, mis ovarios se van a afectar y realmente esto no es tan cierto. Sí, la endometriosis está asociada a infertilidad, sí, pero no es que toda paciente con endometriosis va a tener infertilidad. Es importante saber que como se ocurre este tema de la inflamación y el sangrado de esas áreas, de esos sitios de endometriosis, puede haber adherencias, puede haber también pues obstrucción de las trompas del útero y sí, puede dificultar la fecundación. Pero si uno detecta esta condición a tiempo y le da tratamiento a la paciente, esta paciente, la enfermedad no va a progresar para causarle estos problemas. Y cuando hablo de progresar, yo le digo mucho a las pacientes, la endometriosis no es un cáncer, obviamente, no es una condición maligna. Se ha visto que endometriosis en el ovario a largo plazo podría causar algunos tumorcitos malignos. A largo plazo, sí, una incidencia baja puede ocurrir. Pero la endometriosis per se no es una malignidad. Sin embargo, ella progresa tan agresivamente como un cáncer. Vuelvo y digo, no es cáncer, no es maligno, pero es progresiva. Entonces, si uno no lo detecta a tiempo y no le da tratamiento, la paciente puede llegar a tener estos temas que estábamos hablando de pues obstrucción intestinal, dificultad para quedar embarazada, estos quistes y estas cosas. Y bueno, cuando decía que lugares tan raros como el pulmón y el cerebro, sí. Tuve una paciente durante mis años de formación que estuvo hospitalizada porque cada vez que le venía la regla, ella tosía sangre y dejaba de poder respirar bien, porque tenía un nódulo de endometriosis en el pulmón. Entonces, cada mes que le venía la regla, sangraba en el área donde estaba el nódulo y el pulmón se colapsaba. Y la paciente tosía sangre y no podía respirar bien. Obviamente esto es muy raro, pero a lo que me refiero es que es una condición progresiva. Y esto al final me dice la paciente, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Como decía, tiene una predisposición genética, se está estudiando mucho para poder, digamos, prevenirla, pero aún no hay a ciencia cierta por qué. Hay otras teorías de que ese material, como decía, que se debe menstruar hacia afuera, por las trompas se va hacia la cavidad pélvica, eso se llama menstruación retrógrada, pero
hemos visto que no todas las pacientes que tienen esta condición de que hay un poquito de sangrado dentro de la cavidad pélvica cuando tienen la regla, no todas tienen endometriosis. Entonces, no es, digamos, a ciencia cierta la única causa o la única razón por la cual puede ocurrir. También se ha visto que hay estímulos tanto de alimentos que consumimos como de nuestros propios estímulos hormonales que pueden hacer que esas células crezcan en otros lugares. Entonces, ahora que menciono la parte de alimentación y nuestra parte hormonal, la endometriosis, como decía, pues está asociada a estos dolores y estos cólicos y esta inflamación cada vez que nos viene el periodo. Pero usualmente también presentan estas pacientes un dolor pélvico crónico. Crónicamente andan con dolor. Se asocia mucho a otras cosas inflamatorias como el famoso síndrome del colon irritable o la fibromialgia. O sea, son pacientes que médicamente muchas veces son incomprendidas y van a un médico y van al otro y al final nadie da con lo que tienen. Entonces, es muy importante hablar del estilo de vida saludable porque, como digo, está muy asociado a temas intestinales. Se ha visto que hay alimentos que pueden propiciar que esta condición siga pues inflamándose y siga doliendo. Todos los alimentos que son ultraprocesados, todos esos checheritos que vienen en un paquetito, digamos, picaritas, galletitas. ¿Por qué? Porque tienen colorantes, tienen químicos, tienen saborizantes. El famoso MSG o glutamato monosódico, que es lo que encontramos en nuestras deliciosas comidas asiáticas muchas veces, que es para darle más sabor a la comida. Eso es altamente proinflamatorio. Entonces, cuando se lo digo a las pacientes, a mí que me encanta el sushi, se lo digo a la paciente y me dice, ¿tú no puedes comer sushi más nunca? No, no es que no puedes comerlo más nunca, pero saber que el día que lo comas te puedes sentir mal. O disminuir la cantidad de veces que lo comes. También se ha visto que el alcohol, se ha visto que el gluten. Entonces, no es que ya pues más nunca vas a poder darte un gustito, pero esto es algo que trabajamos mucho con los nutricionistas para crear individualizado para cada paciente un plan de alimentación, digamos, antiinflamatoria o disminuir este consumo de alimentos, darles grandes aportes de frutas, vegetales, fibra, todas estas cosas, por el contrario, ayudan, o sea, disminuyen esa inflamación. Te van a ayudar a ir mejor al baño y te vas a sentir mejor. Hemos visto que las pacientes que tienen deficiencia de vitamina D tienen mucho más estos riesgos de estar inflamadas, de tener ciclos menstruales irregulares. Entonces, la vitamina D se puso como que de moda con el COVID, porque se dieron cuenta que darle vitamina D ayudaba al sistema inmunológico, pero nos fuimos dando cuenta que ayuda en muchísimas otras cosas. E increíblemente, creo que lo he mencionado en otros episodios, todos estamos prácticamente deficientes de vitamina D. Porque uno piensa que la vitamina D es ir a tirarse al sol 2 horas y ahí los dermatólogos los van a regañar para agarrar vitamina D. Y realmente la mayoría de la vitamina D la podemos conseguir en la dieta. Los lácteos, pues el yogur y todas estas cosas, las legumbres, todo esto que tiene vitamina D, nueces, etcétera, es importante. Pero muchas veces con eso nos quedamos cortos y toca suplementar. Y se ha visto que tener niveles adecuados de vitamina D ayuda muchísimo a las pacientes con endometriosis. Y también el tema de la actividad física. Al final, la actividad física por muchos medios te va a ayudar a sentirte mejor, te va a ayudar a disminuir la inflamación, te va a ayudar a que todo ese líquido inflamatorio, digamos, se mueva, lo puedas absorber. Al mantenerte en movimiento te vas a sentir mejor, vas a liberar endorfinas que sabemos que ayudan a hacernos sentir mejor. O sea, científicamente hablando, el ejercicio tiene muchísimos beneficios en estas pacientes que sufren de dolor crónicamente. Entonces, al final, pues las pacientes me dicen, ok, y aparte de la alimentación, y aparte de la actividad física, ¿qué más puedo hacer? Bueno, mencionamos la vitamina D y hemos visto también que la vitamina B6 no es que sea antiinflamatorio, pero regula todas estas, digamos, vías de inflamación alteradas que ocurren en el tema de la endometriosis, y también suplementando con vitamina B6, las pacientes se sienten mucho mejor. Ahora, llegamos al tratamiento médico como tal. Anteriormente siempre le decían a la paciente con endometriosis que había que operarla, y realmente ya sabemos que esto no es así. La paciente, primero, pues todos estos cambios de estilo de vida son importantísimos y es algo que tenemos pues que tener como primera línea siempre. Sí existen medicamentos que ayudan como a detener esa progresión de la endometriosis, manteniendo hormonalmente todo como tranquilo. La paciente me dice, pero hormonas. Y yo le digo, pues tú produces hormonas.
en el embarazo produces 25,000 veces más hormonas de las que yo te voy a dar en una pastilla. Entonces nadie habla de eso y todo el mundo tiene a las hormonas como que le van a causar cáncer. Y bueno, ese es tema de otro episodio, ¿no? Pero existen medicamentos hormonales que mantienen, digamos, apaciguada esa progresión o ese crecimiento de esos focos endometriósicos. Los anticonceptivos hemos visto que ayudan. Muchas veces la paciente llega y me dice, yo usé anticonceptivos y ahora que los dejé porque estoy buscando bebé o por lo que sea, ahora tengo más cólicos, ahora sangro más, y es por esta razón. Entonces, ahí tenemos el balance de qué te doy si estás buscando bebé, no te puedo dar anticonceptivo, la parte hormonal, o sea, hay un área tricky, un área gris para nosotros los médicos y es por eso que esto es un reto de tratamiento, ¿no? Pero en principio existen medicamentos, como decía, para mantener eso tranquilo, sin progresión. Incluso la paciente que ya tiene un quiste, digamos, endometriosis instaurado, estos medicamentos se ha visto que disminuyen el tamaño pensando pues evitar una cirugía o digamos, disminuir el tamaño para que sea más fácil resolver estos quistes por cirugía. Y al final, muchas veces hemos logrado control de la enfermedad, control de los síntomas. También, obviamente, nos apoyamos con los antiinflamatorios, no solamente para el dolor, sino para desinflamar. Y la paciente se siente mejor y evitamos llegar a una cirugía. ¿Cuándo vamos a tener que operar? Operamos cuando la paciente, a pesar de todo lo que hemos hecho, antiinflamatorios, dieta, ejercicio, vitamina, todo, la paciente sigue con dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces uno les hace, y esto es importante, no existe un estudio, o sea, para determinar la endometriosis como tal al 100%, porque, como decía, tiene muchas formas diferentes de manifestarse. Está la endometriosis superficial, nosotros tenemos una telita en el cuerpo, en el abdomen y la pelvis, que recubre todos los órganos, que se llama peritoneo. Esa telita es súper delgadita, pero puede infiltrarse con endometriosis, pero eso es muy difícil evaluar en estudios. ¿Qué estudios usamos normalmente, digamos, adicional al ultrasonido y el examen físico básico que hacemos en la consulta? Existe algo que se llama mapeo de endometriosis y también hay resonancia magnética dirigida para buscar endometriosis, pero realmente esto nos va a ayudar más para ver endometriosis profunda, aquella que hizo un nódulo en el intestino, lo que estábamos conversando, que hay en otros órganos, por ejemplo, o ver un quiste en el ovario, o otra forma de endometriosis que se llama adenomiosis, que es que ese tejido se mete como en las mismas paredes del útero, en la carnita, digo yo, del útero, y eso lo podemos ver. Sin embargo, esa endometriosis superficial de esa telita que les digo se llama peritoneo, no la puedo ver en un examen o sea, digamos, solamente por un examen de ultrasonido. Entonces, muchas veces esa endometriosis superficial suena que no es tan severa, pero no, realmente puede ser igual en cuanto a síntomas y a veces la paciente no mejora, hagamos lo que hagamos y toca igual entrar por lo ideal es la laparoscopía, o sea, por una camarita con unas pincitas o por robot y entrar directamente a ver esas áreas de esa telita donde está, digamos, los sitios de endometriosis y uno los puede quemar, los puede cortar, los puede... Entonces es como una cirugía de limpieza, vamos a llamarla así, para quitar todos esos focos de endometriosis cuando la paciente, a pesar que hemos hecho de todo, no mejora. También una paciente que tiene un quiste muy grande, que se puede torcer, se puede romper, que no ha disminuido de tamaño suficiente pues con los medicamentos, va a necesitar eventualmente cirugía. Una paciente con un nódulo de endometriosis en el intestino que tiene un riesgo de perforarse, de obstruirse, o también estas pacientes que están buscando bebé y no lo logran y determinamos que, por ejemplo, pueden tener los ovarios adheridos, las trompas pegadas y esto dificultar una fecundación. Entonces, la cirugía se deja como para el final, como para cuando ya todo lo demás ha fallado. Entonces, nos debe quedar en cuenta, uno, que la endometriosis es una condición multifactorial que está muy asociada a estilos de vida saludables. Tiene que ver con temas genéticos, tiene que ver con temas hormonales y saber que no hay por qué sufrir. Si estos cólicos no te dejan vivir tu vida normal, si estas molestias no te dejan tener tu relación de pareja normal, es importante que lo evalúes con tu médico, ¿ok? Y transicionando entonces, ahorita que hablo pues de estilos de vida saludable, alimentación, actividad física, saltamos entonces a la otra patología incomprendida, síndrome de ovarios poliquísticos. Lo primero es decir, no tienes quistes, ¿ok? Que te hayan dicho que tienes síndrome de ovarios poliquísticos o tengas los ovarios poliquísticos, no es que tienes un quiste en el ovario que crece, que se rompe, que se va a malignizar.
el síndrome de ovario poliquístico no es un quiste grande en el ovario, realmente es que alguien, un genio, hace años atrás, cuando hacía los ultrasonidos de estos ovarios, y digo genio porque pues describió esta enfermedad a cabalidad. Sin embargo, al ponerle poliquísticos, estresó a todo el mundo porque la gente piensa que tiene muchos quistes en el ovario y que hay que operarlo y que es por eso es que le duele. No. Entonces, esto es algo que hay que diferenciar. Y sí, uno puede tener endometriosis con ovarios poliquísticos. Pues mala suerte, pero puede pasar. Pero no es el ovario poliquístico el que te está causando el dolor. Cuando uno hace el ultrasonido y ve el ovario como algo normal produce huevitos, folículos, óvulos, porque esa es su función, producir los huevitos, aparte de pues toda la parte hormonal, producir los huevitos para fecundación y embarazo. Plain, as simple, ¿ok? Pero en el ovario poliquístico, por diferentes cositas que vamos a explicar, cuando hacemos el ultrasonido, no solo se ven 5, 6, 7 huevitos como es lo usual, sino que se ven un montón. Alrededor del ovario, podemos poner una fotito, alrededor del ovario se ven un montón de huevitos así, uno alrededor del otro. Y parecen, como dicen los libros, un collar de perlas o cuentas de rosario. Y eso así se describió. Entonces no son quistes grandes, esos usualmente miden 2, 5 milímetros, si acaso, esos microscópicos huevitos, pero como se disponen así, como un collar, le pusieron poliquísticos, porque al final son como mini microscópicos quistecitos, vamos a decirlo de esa manera, pero no es que van a crecer, ni se van a romper, ni se van a malignizar. Entonces, ¿por qué pasa? La base principal del síndrome de ovarios poliquísticos es resistencia a la insulina. Entonces volvemos a la parte de estilos de vida saludable. Y tú me puedes decir, pero resistencia a la insulina, ¿eso quiere decir que soy diabético? No, pero es algo similar a lo que pasa en un diabético. El cuerpo no asimila, digamos, de adecuada manera la insulina. Y la insulina esa excesiva circulante en el cuerpo produce un montón de alteraciones hormonales por ciertos factores. Como digo, no vamos a entrar en fisiología aquí a aburrirlos, pero produce unos cambios en unas señales necesarias para mantener el funcionamiento de los ovarios. Entonces digamos que esa resistencia a la insulina activa muchos huevitos, ¿sí? Y al tenerlos todos esos huevitos activos, muchas veces ocurre que se ven todos, pero ninguno ovula. Ninguno se matricula en el mes para ovular y por ende embarazarnos, digamos por ahí. No es que la paciente con ovario poliquístico no se pueda embarazar, pero puede dificultarse un poco más cuando la enfermedad está descompensada porque al no ovular de forma regular no sabemos cuándo es su periodo fértil. Entonces, otra cosa que ocurre al no ovular, que es lo, digamos, más característico del síndrome de ovarios poliquísticos, ovular irregular o algunos ciclos no ovular, la paciente va a tener, por ende, ciclos menstruales irregulares, porque echamos para atrás cuando conversábamos de la función o por qué se da la menstruación al final del ciclo o inicio, digamos, del siguiente ciclo, es porque hubo una ovulación y al no haber fecundación, no nos embarazamos, al final se dan unas señales para que lo que creció internamente en el útero se menstrue. Entonces, por ende, al no ovular, no se da esa señal al final para que se dé la menstruación. Y es por esto que las pacientes con ovario poliquístico tienden a tener ciclos largos o de repente vienen a la consulta y nos dicen, doctora, tengo 2, 3, 6, hasta un año he tenido pacientes que dejan de menstruar. Entonces sí, hay que descartar otras cosas, pero es muy característico y es muy común esta condición del síndrome de ovario poliquístico porque, como decía, está asociada a la resistencia a la insulina y últimamente comemos muy mal, nos alimentamos mal y también por un tema genético, hereditario, si tenemos familiares diabéticos, hipertensos, con cualquiera de estas cosas, la resistencia a la insulina puede ser un tema, digamos, hereditario. Entonces, en resumen, no es, vuelvo y digo, un quiste, no hay que operarte, pero es un tema que metabólicamente se afecta a la parte hormonal. Entonces, ¿qué hacer? Primero que pues como decía, aparte del tema de la irregularidad menstrual, hay muchas manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. Son pacientes que al tener, digamos, muchos huevitos activados, todos esos huevitos están produciendo hormonas. Y nosotras, mujeres, también producimos hormonas masculinas. No digo entre comillas, realmente la testosterona es una hormona masculina, pero nosotras la producimos, obviamente en menor
escala que el hombre, pero igual la producimos. Entonces, esos huevitos todos están produciendo más testosterona y más andrógenos, o sea, hormonas tipo masculinas. Y es por esto que la paciente puede tener exceso de acné, vellitos, pero no los vellitos de los brazos y las piernas, vellitos en el área central, que son más características en el hombre, bigotitos, barbita, patillitas, vellos en los pezones, en la pancita. Son pacientes que también por el tema de la resistencia a la insulina tiene una acción sobre las células del pigmento de la piel que se llaman melanocitos. Al, digamos, haber exceso de insulina, se estimulan mucho esas áreas, principalmente en los pliegues. Son pacientes que se les puede oscurecer el cuello, las axilas, las ingles. Eso se llama acantosis. Es muy característico en los pacientes diabéticos, pero la paciente con ovario poliquístico lo puede tener. Entonces, al final es una serie de síntomas que puede tener la paciente con ovario poliquístico que realmente pues no tiene necesariamente que estar todos presentes, pero es algo que hay que sospechar cuando hay alguno de estos síntomas, ¿no? Entonces, al final, la paciente me dice, pero yo me hice todos mis exámenes, doctora, y todo me sale bien, la insulina, el azúcar, todo. Sí, pero eso no quiere decir que no exista subyacente una resistencia a la insulina y que, digamos, si te portas peor, te subes 20, 30, 40 libras, todo eso se te descompense. Entonces, al final, echando para atrás y repitiendo como papagayo, digo yo, es muy importante la parte de la alimentación y la actividad física, porque se ha visto, como pasa en los pacientes diabéticos e hipertensos, que disminuir azúcares, checheritos, picaritas, todo lo que sea, pues como mencionaba igual con la endometriosis, sintético, azúcares, todos estos alimentos procesados, carbohidratos de alto índice glicémico que descompensan el azúcar, la insulina y todo lo demás, disminuyendo todos esos alimentos y haciendo actividad física, que sabemos por muchos estudios que regula la resistencia a la insulina, la paciente se siente mejor. Incluso hay un montón de estudios que han mostrado que solamente con disminuir del 5 al 10% de peso, las pacientes vuelven a menstruar normal o se embarazan. Pacientes que están buscando bebés, que están muy irregulares, que no se han logrado embarazar, no es que hay que comer lechuga y agua. Ojo, yo no estoy mandando a nadie aquí a hacer dietas extremas, ni ejercicio de CrossFit 5 horas al día, no. Mejorar los hábitos de alimentación y actividad física, las pacientes se llegan a embarazar o llegan a regular su ciclo menstrual, a mejorar los síntomas del acné, los vellitos y las cosas, ¿no? Obviamente muchas veces nos vamos a apoyar de la parte farmacológica y tradicionalmente utilizábamos el mismo medicamento que utilizábamos en los diabéticos, que es la metformina, para regular la resistencia a la insulina. Obviamente un diabético usa dosis mucho más altas, incluso en adolescentes usamos dosis pequeñas. Digamos que un diabético puede llegar a usar 3.000 miligramos de metformina. En las pacientes con ovario poliquístico, que no necesitan una dosis porque no tienen azúcar alta, sino es regular la resistencia a la insulina, podemos usar dosis chiquitas como de 500. Esa era, digamos, tradicionalmente lo que complementábamos, pero hay muchos estudios sobre otros suplementos, no necesariamente medicamentos, sino lo que le llaman nutracéuticos, o sea, son medicamentos naturales o a base de vitaminas o a base de suplementos que podemos encontrar en los alimentos. Y aquí entra el mioinositol, que lo mencionamos anteriormente cuando estuvimos hablando del episodio de alimentación con la nutricionista, la licenciada María Alejandra, con quien trabajo mucho mis pacientes, porque como decía, pues la alimentación es clave en todos estos temas y el mioinositol ha llegado a revolucionar el manejo de las pacientes con ovarios poliquísticos porque también se ha visto que mejora la resistencia a la insulina y ayuda a las pacientes a disminuir los síntomas de acné, de vellitos excesivos que se llama hirsutismo, incluso ha ayudado a regular la menstruación, ha ayudado a lograr embarazos, no porque sea para fertilidad, no porque sea un medicamento como tal, pero hemos visto pues que tiene gran impacto en la vía de esta patología. Entonces, nos ayudamos con estos medicamentos, aparte de lo que digo de los estilos de vida saludables, todos estos medicamentos que están de moda ahora para la reducción de peso, liraglutide, semaglutide, vamos a decir los nombres comerciales, Ozempic, Saxenda, al final la reducción de peso, el comer mejor, es lo que te va a llevar a mejorar este tema. Entonces, claro, al suprimirte digamos, el apetito y comer menos, obviamente vas a mejorar esta condición. Entonces, no es que necesariamente tengas que usar uno de estos medicamentos si haces, digamos, los cambios que hay que hacer.
Otro tema que es muy, muy característico que me llegan las pacientes es que le dicen, tómate este anticonceptivo y ya. Y no le han explicado todo esto que tengo aquí ya casi media hora hablando. Entonces la paciente siente como que, pero es que nada más me dieron esto y ya. Toca mencionar que los anticonceptivos tienen un importante rol más que nada en la parte de la sintomatología, porque como hemos mencionado, tienen mucho acné, tienen vellitos y existen combinaciones de anticonceptivos antiandrogénicas. O sea, como mencioné, las hormonas masculinas que producimos tienen un rol importante en los síntomas. Entonces, estas combinaciones antiandrogénicas van a disminuir estos síntomas al, digamos, contrarrestar ese exceso de producción de hormonas androgénicas y ayuda mucho al tema del acné y los vellitos, que trabajamos muy de cerca con los dermatólogos, como mencionamos también en el episodio que hablamos con Franz, el dermatólogo, pero muchas pacientes me dicen, pero yo no quiero usar anticonceptivos porque no quiero, o porque no puedo, o porque quiero tener bebés. Y ahí pues nos apoyamos de otras maneras. Pero otro rol importante del anticonceptivo en el tema de ovarios poliquísticos es que al, digamos, simular el ciclo menstrual, por así decirlo, va a hacer que estés menstruando más constantemente. ¿Y qué pasa? El no menstruar per se, digamos, la gente piensa que si no menstruas te estás intoxicando, que se te va a ir para el cerebro, que eso te ayuda a limpiar. La menstruación no limpia a nadie. La menstruación no es el riñón ni el hígado. Como mencioné ya varias veces, es simplemente el desecho de lo que no se utilizó para implantarse el embarazo. ¿Ok? ¿Qué pasa en ovarios poliquísticos? Constantemente se está estimulando hormonalmente a que eso crezca, crezca, crezca y como mencionaba, al no haber ovulación no se dan las señales que se dan después para que eso salga. Ese material se está acumulando, acumulando, acumulando y hemos tenido pacientes que cuando realmente, finalmente les viene la regla de toda esa sangre que se acumuló ahí adentro, termina en una hemorragia, cuarta urgencia, transfusión de sangre. Hace poco tuve una querida paciente hospitalizada por este tema y al final no es que el ovario poliquístico cause hemorragias como tal, pero si se deja que la paciente no tenga una menstruación regular, esto puede llegar a ocurrir. Y otra cosa que puede llegar a ocurrir es que ese material ahí adentro constantemente acumulándose, acumulándose, a la larga, a los años, 50, 60 años por allá, ese material, esas células pueden tomar malos caminos y pues llegar a producir alteraciones que a la larga puedan llevar a cáncer. Entonces, no es que el ovario poliquístico cause cáncer, sino que si no se maneja adecuadamente a tiempo, ese material acumulado puede llegar a producir estas cosas. Entonces, al final, no es que todas las pacientes con ovario poliquístico tengan que usar anticonceptivos, realmente no, siempre y cuando podamos mantener menstruaciones regulares y podamos mantener sus síntomas que tanto le molestan, los podamos mantener estables, pues no es que es obligación usar los anticonceptivos, igual que como mencioné anteriormente con el tema de endometriosis. Entonces, hay que individualizar a cada paciente, hay que individualizar cada caso, estar muy pendiente de los síntomas. Como decía, no hay por qué sufrir, hay métodos y maneras de mejorar todo esto. Como decía, pues son dos condiciones incomprendidas. En verdad, he tratado de resumir aquí de todo, pero finalmente son dos condiciones que se dan congresos de esto, de cada una de estas condiciones. Y lo más importante es conversarlo, tener la confianza con tu médico, evitar estar buscando en Google porque te puede salir de todo, te puedes asustar, que si te va a causar infertilidad, que no vas a poder tener bebés. No, todo detectado a tiempo y manejado adecuadamente tiene buenos resultados. Entonces, lo más importante es tus evaluaciones periódicas, llevar estilos de vida saludables, como mencioné, y pues ante cualquier duda siempre consultar con tu médico y tener esa confianza. Laboratorios, me preguntan, doctora, ¿qué laboratorio me hago para saber si tengo endometriosis o tengo ovarios poliquísticos? Realmente, como decía, en el caso de la endometriosis, pues realmente un laboratorio como tal, no. En el caso de ovarios poliquísticos, como hay una alteración hormonal o una disociación de las hormonas, a veces sí podemos verlo en el laboratorio. Pero es como le digo a la paciente, yo te hago el ultrasonido y no veo los huevitos así, los ovarios poliquísticos, pero tienes todos los síntomas y tu papá es diabético. O por el contrario, digamos, te hago un laboratorio y las hormonas no se ven disociadas, pero tienes todos los síntomas, no quiere decir que no lo tengas.
que no esté subyacente ahí y que tienes todos los síntomas y que no tenga que darte un tratamiento. Como mencioné, hay muchas formas diferentes de la manifestación de la condición. Entonces, no es el laboratorio el que precisamente me va a determinar o el ultrasonido el que me va a determinar. Está muy basado todo esto en temas clínicos. Y al final, estas condiciones, ambas, son condiciones que 100% cura no tienen. Se manejan y se controlan, porque ese es otro tema que me dicen, doctora, yo fui a los 16 años porque a mí me dijeron que tenía ovario poliquístico, pero luego fui con otro ginecólogo y me dijo que yo no tengo ovario poliquístico. Probablemente a los 16 estabas, no sé, en sobrepeso o todavía no estabas del todo regular, no estabas consciente de lo que te alimentabas y comías, y en ese momento estaba a flor de piel y el ultrasonido y todo se vio. Pero cuando, digamos, hiciste tus cambios, fuiste de nuevo al ginecólogo y ya no se veían los ovarios poliquísticos. Eso no quiere decir que se curó o se fue. Es como el diabético, el hipertenso, que controla su presión, controla su diabetes, donde se vuelve a portar mal, todo eso aflora de vuelta. Igual con el tema de la endometriosis. La endometriosis, controlamos los síntomas, controlamos la progresión, pero ella puede, pues, en el momento que nos descuidamos, seguir su progresión. Entonces, al final, todo esto es un manejo multidisciplinario, con el nutricionista, con el entrenador físico, con el ginecólogo, y muchas veces son cosas que causan, digamos, a nivel emocional, alteraciones a las pacientes, y muchas veces también lo trabajamos con psicología o psiquiatría. Entonces, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo de mencionar tus síntomas, coméntalo con tu médico, porque lo más importante es tener buenos resultados. Si tu deseo es ser mamá o no ser mamá, pero llevar una vida, digamos, dentro de lo más saludable posible, es importante que te revises y hagas tus evaluaciones. Así que espero haberles resumido un poquito y haberles explicado, pues, las diferentes opciones que tenemos con estas dos condiciones bastante incomprendidas, y pues que sepan que no están solas y es importante, pues, conversarlo. Nos vemos en otro episodio de Cuéntamelo Todo, siempre pendientes de esos temas que quieran tocar, déjennoslo en los comentarios. Chao.